a dominicanos junto a haitianos enfrentando a dominicanos y que esto sea el pretexto para una buena intervención internacional. Aquí nadie puede hacerse el ingenuo. Las hordas haitianas invadirán el territorio dominicano buscando alimentos y refugio. La principal variable para el gobierno dominicano en materia económica es la tasa de cambio y no la tasa de inflación. Hay que medir. Aquí ahora mismo hasta el propio presidente no estaría en capacidad si hoy le preguntaran cuál es la carga pública de la población haitiana en la República Dominicana. Pequeño fallo técnico aquí, pero son los equipos siempre que a veces dan sus temitas, sus problemitas, pero aquí estamos. Muy buenos días a todo el país, a toda la República Dominicana y los dominicanos que nos ven desde el exterior y los que no son dominicanos también, que hay algunos que nos ven, que viven en las islas y esos alrededores, nos ven frecuentemente, unos más que otros. Buenos días, mis compañeros, en este lunes 28 de abril, una fecha muy estelar, muy especial desde el punto de vista del carácter histórico y lo que simbolizó para la construcción de nuestro país y nuestra democracia y nuestra institucionalidad, que es combatir con una invasión norteamericana. Los historiadores se debaten entre sí si fue la segunda o fue la tercera. Pero bueno, aquí estamos mis compañeros, José Tomás Paulino, Nancy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús. Buenos días, compañero Monclús. Muy buenos días, interesante 28 de abril de 1965 desembarcaron 41.000 o 42.000 marines en la República Dominicana. Todavía, y es lo que quiero decir en este saludo, la OEA ha hecho de patito feo como órgano creado para mantener lo que se conoce como la autodeterminación de los pueblos, porque autorizó una fuerza de paz innecesaria, una fuerza de intervención militar innecesaria, porque la República Dominicana hace 60 años, me reitero, pues lo único que pedía el pueblo dominicano era el restablecimiento de la institucionalidad para comenzar la dilatada para algunos esta carrera, esta transición democrática, luego de injustamente derrocar por chismes de patio pues al profesor Juan Bosch, que fue el primer presidente elegido de manera libérrima luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, finalmente, quiero decir, un 30 de mayo del año 1961. Era lo único que pedía el pueblo dominicano, que le devolvieran su presidente. Tú sabes, Monclús, que en estos días analizando los procesos históricos nuestros, llegamos a la conclusión de que el real primer presidente electo democráticamente fue el profesor Juan Bosch. Claro, sí. Porque desde la construcción de la República, iniciamos con un tirano, Santana, y después los presidentes que le siguieron a estas luchas intestinas de un país en construcción, nadie duraba, qué sé yo, un año, 6 meses, 3 meses, 5 meses. Hubo gente de pensamiento liberal como Gregorio Villini y otros más, pero salvo hasta Lilis, que se tiró como 12, 11 años en el poder, lo matan en el final. El siglo XX dominicano inicia con el ajusticiamiento de ese tirano, de Ulises Cerón. No, o sea, y Báez, Horacio Vázquez, que eran caudillos que se imponían con estos, ¿cómo se llamaría? Estos temas militares, que cualquier gente se declaraba general en una región y era general. Y bueno, y entonces llega Trujillo y nos mete 31 de corrido, de dictadura. Y gana Juan Bosch, es el primer presidente realmente democrático en nuestro país y apenas dura 7 meses. Y después nos tiramos 12 años de Balaguer en una semidictadura. Sí. O sea que nosotros estamos ejerciendo democracia plena de verdad, del 78 para acá. Es una democracia muy joven. Sí, semidictadura no sea tan consecuente como Joaquín Balaguer. No era una semidictadura, era que pasar por la Máximo Gómez, si ustedes no lo saben, mi generación, pasar por la Máximo Gómez, 25,
había que comprarse un prodón. Si usted no sabe lo que es un prodón, se lo digo al final del programa, porque hasta la enana que barría frente a la puerta de la casa de doña Edma Balaguer te hablaba con autoridad. Oigan bien cómo era que se manejaba este país. Entonces todo el mundo, la clase política, empresarial, bueno, pues hasta la sindical, si se quiere, una ala, se rendía ante las atrocidades, o estaba maniatada ante las atrocidades de esa dictadura ilustrada que conocimos como la de los 12 años de Joaquín Balaguer. Y tienen mucha razón ustedes cuando hablan de que el presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, fue el primer presidente realmente electo por la vía del voto de manera libérrima, porque recuerden que terminada la dictadura trujillista, después del ajusticiamiento del sátrapa, y terminada, por ejemplo, con el apoyo de los norteamericanos, o los norteamericanos como tal, andaban buscando un presidente para ponerlo en la República Dominicana. Balaguer estaba exiliado en los Estados Unidos y los norteamericanos dijeron, pero mira, aquí hay un político, un intelectual de baja estatura de la República Dominicana, que nosotros pensamos que ese debe ser el hombre. Estatura de pequeño de tamaño, ¿verdad? Sí, de porque era un intelectual de pequeña, por eso dije, de pequeña estatura, un intelectual, o sea, ambas cosas. Entonces buscaron al doctor Joaquín Balaguer para traerlo e imponerlo como presidente de la República Dominicana en un camuflaje de elecciones. Pero recuerda que él era bien conocido por los norteamericanos. Recuerda que cuando matan a Trujillo, él era el presidente. Sí, él era conocido, obviamente. Ellos sabían. Sabían para qué podía dar y para qué no claro, podía dar. sabían que Balaguer era el cerebro detrás de Rafael Leónidas Trujillo. Eso lo sabían los norteamericanos. Bueno, al lado, digamos, al lado, un cerebro al lado. Bueno, por eso Trujillo no se cree que era un cajulito tampoco. Decidió otras cosas, y Johnny Aves tenía razón cuando le decía a Trujillo, ese no es de nosotros y ese te va a traicionar. Ahora, lo que hemos visto es que desde, como tú señalabas hace un ratito, la OEA y los organismos internacionales desde antaño han servido muy poco para la República Dominicana. Por no decir para nada. Lo vemos ahora con lo que se está dando con la situación de Haití. Y lo vimos en ese momento. O sea, los organismos internacionales, definitivamente, a la República Dominicana es muy poco lo que le han aportado a la democracia, al sistema político y demás. Y eso se sigue viendo en este momento. Yo creo que con la llegada de Juan Bosch se marca un precedente en la democracia de la República Dominicana, y aunque muchos historiadores hablan de la tercera intervención, pero fue la segunda intervención norteamericana en aquel tiempo. Militar. Sí. Correcto. Pero es cierto, son 3 intervenciones en el siglo XIX. Pero que el país real y efectivamente no lo ameritaba. Y bueno, precisamente Joaquín Balaguer, que era como el que estaba detrás del trono, independientemente de los ideales y del gran posicionamiento que tenía el presidente de ese entonces, el gobierno norteamericano quería al doctor Joaquín Balaguer para que continuara diría yo, con el caudillismo, porque esos años que duró el presidente Joaquín Balaguer, independientemente de lo que podían decir, fue una dictadura en la República Dominicana. Recuerden que la excusa era que los norteamericanos no querían una segunda Cuba en el Caribe. Entonces acusaban a Juan Bosch de ser un tipo más o menos equiparable a Fidel Castro, que era un comunista. Entonces ellos, Norteamérica no quería, los Estados Unidos. Y con un antecedente muy específico, y es que el PRD se funda en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba. Y todas esas personas vivieron el proceso de lo que se vivió en Cuba y tenían obviamente afinidades de carácter ideológico en algunos aspectos, porque Juan Bosch nunca fue socialista ni comunista, sino que fue un hombre intelectual de ideas progresistas. Pero hoy, precisamente hoy, se conmemoran 60 años del desembarco de los norteamericanos para aplacar la revuelta social interna entre dominicanos, donde había un cuerpo militar que pretendía continuar con el status quo y otro que pretendía devolver a la institucionalidad con la Constitución de Juan Bosch. Hay que decir, para cerrar este inicio de este programa, que aquí en 4 años y medio, ajusticiaron un tirano, subió una junta gubernativa, subió un triunvirato, se hicieron elecciones,
derrocaron otro presidente. Sí. Y se hizo una revolución. Dinámico, ¿eh? Y una intervención norteamericana. En poco tiempo. En 4 años y medio, porque a Sí. Trujillo lo matan en el 61 y en el 65 apenas 4 años. Así es. ¿Verdad? Sí. 4 años y medio en promedio. O sea, que nosotros tuvimos de todos en 4 años y medio, incluyendo una revolución. Es decir, que fue un país realmente muy agitado y que los norteamericanos no querían perder este enclave. Permíteme decir, como soy amigo del hijo de Joaquín Balaguer, no reconocido, Alexis Joaquín Castillo, debe estar mirando el programa, hay que decir que el único proceso electoral que ganó su papá libérrimamente fue el año 1966. Después los otros, Juan Esteban Olivero Félix dijo que lo ganó con la operación Palito. No lo Bueno, digo mi yo, hermano. lo dijo el delegado político electoral del Partido Además Reformista. lo dijo de manera, lo dijo de manera muy taxativa, lo dijo de manera muy taxativa. Los triunfos entre comillas del doctor Joaquín Balaguer, así lo dijo taxativamente. Punto y coma y dije, Sí. porque yo estaba ahí. Porque yo estaba ahí en la Junta Central Ya Electoral. nuestro invitado está aquí hoy, nuestro primer invitado de esta primera tanda del matutino, don Peregrín Castillo, exministro de Ingeniería y Minas, ex diputado y uno de los líderes de la Fuerza Nacional Progresista. Ya está con nosotros aquí. Vamos a en breve abordar los temas fundamentales con él. Y vámonos con la agenda del presidente. La agenda del presidente en el día de hoy. Aunque... bueno, sí, aquí está. A las 9 de la mañana el presidente de la República, Luis Abinader, va a encabezar la entrega. A las 9 de la mañana el presidente va a hacer la entrega de camiones y autobuses a la Dirección General de Migración en este nuevo proceso de equipamiento ante el aumento de lo que tiene que ver con las deportaciones masivas. Eso va a ser en el Ministerio de Defensa. A las 10 de la mañana el jefe de Estado encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana. Esto, como siempre, por supuesto, en el Salón Club de Oficiales de la Policía Nacional. Y a las 4:30 el mandatario presidirá la semanal con la prensa en el Salón Las Cariátides del Palacio de la Presidencia. Así es que una agenda bastante apretada en el día de hoy. Eso es lo que se comparte, porque hay muchas cosas más, pero esta es la agenda pública, digamos. Y, por supuesto, la portada, Maxi. Claro que sí, señores, una portada sumamente interesante en el día de hoy, iniciando la semana. Vamos a conocer qué nos trae nuestro periódico Su Mundo Digital. A solo un clic ahí usted puede conseguir tantas informaciones acaecidas durante la semana. Iniciamos con las globales. Donald Trump dice que Estados Unidos detuvo al 99.9% de entradas ilegales. Eso no es verdad, pero... Ángelo Vázquez amenaza con paro nacional si haitianos visitan el altar de la patria. También el Ministerio Público perseguirá a funcionarios y militares ligados al tráfico de inmigrantes. Asimismo, entonces la Dirección General de Migración detiene a 1.122 y deporta a otros 1.042 inmigrantes haitianos con estatus irregular. Pero además destituyen al presidente del Instituto Duartiano tras declaraciones sobre Haití. Y el presidente Luis Abinader retorna al país tras participar en actos fúnebres actos funerales del Papa Francisco. Francisco Javier García dice, con la bendición de Dios, seré quien lleve al PLD de vuelta al poder. Que Dios te acompañe, mi amor. Bueno, señores, y la Fuerza del Pueblo solicita transparencia en licitación de nueva cédula. Y este lunes 28 de abril, el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, inicia una semana crucial de actividades en la República Dominicana. www.sumundodigital.com. Ahí va a encontrar esta y muchas más informaciones. Pero usted puede sintonizarnos a través de una amplísima red de canales de televisión, el 1001 y 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV
TIC, y también usted puede tener toda la programación de Multimedios Su Mundo a través de 190 sistemas de cables en las provincias, a través del satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo. También sintonícenos a través de nuestras redes sociales y todas las plataformas digitales de este ecosistema de medios de comunicación Multimedios Su Mundo. Muy pronto se acerca algo grande, Su Mundo FM, con la mejor playlist que usted puede escuchar, pero además, si se tiene que mover de su hogar en este momento, puede descargar la app y sintonizar todo el contenido que tenemos en el matutino Su Mundo. Bueno, ahí está lo que son nuestras plataformas de seguimiento a todo el contenido. Ya está aquí nuestro invitado de hoy, el doctor Pelegrín Castillo está con nosotros. Vamos a hacer la primera pausa del día y entramos inmediatamente al debate y la conversación con nuestro invitado. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo y le dijimos que tenemos un invitado de primer nivel, un hombre que tiene muchos años gravitando en la vida política, exdiputado, exministro de Energía y Minas, dirigente importante de la Fuerza Nacional Progresista y un hombre que tiene una causa social, como es don Pelegrín Castillo. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público atento que sigue este espacio de Su Mundo. Muchas gracias, don Pelegrín. Inmediatamente, inevitablemente, lo que se está aconteciendo en los últimos tiempos, después que ustedes pasaron décadas y décadas diciendo lo que se avecinaba a este país de no tomar la medida correspondiente con relación a la desproporcionada migración ilegal desde Haití. Esto que usted ha visto ahora, lo que se dio ayer, Pelegrín, en los alrededores del Parque Independencia, esas confrontaciones. Los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que debemos hacer un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional para presentarnos frente al mundo como una nación organizada que aplica su constitución, sus leyes, que hace valer sus intereses nacionales. Y también tenemos que tomar conciencia de que hay poderes internacionales que lo que más quisieran es que en la isla de Santo Domingo surgiera un escenario de confrontación, de luchas internas que involucren a dominicanos y haitianos, a dominicanos junto a haitianos enfrentando a dominicanos, y que esto sea el pretexto para una buena intervención internacional. Aquí nadie puede hacerse el ingenuo. ¿Usted cree que eso es posible a propósito de que hoy se conmemoran 60 años de la Yo intervención? estoy convencido de que ese es el plan último, la etapa final, y lo estoy denunciando. Y tengo elementos de prueba, incluso lo decía la semana pasada, vamos a radicar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República. En la isla de Santo Domingo se están cometiendo unos crímenes internacionales que están interrelacionados, que forman parte de un plan. Esos crímenes son, en primer lugar, el terrorismo. Hay cientos, son aproximadamente 200 bandas, grupos armados, como usted le quiera llamar. De esos los principales son unos 30 que están articulados, como bien dijo el canciller dominicano ante el Consejo de Seguridad, están actuando, pero todos están empleando métodos terroristas. Y yo puedo hablar con autoridad sobre el tema porque fui comisionado por la Cámara de Diputados para preparar la legislación antiterrorista del país. Y pasé en esos 5 o 6 años y obviamente eso me da algún grado de conocimiento. Se están usando métodos terroristas permanentemente contra la población indefensa. Esa instancia que usted va a elevar ante el Ministerio Público. Bueno, va a ser una denuncia penal. ¿A una denuncia? Una denuncia penal. ¿Contra quién? Que
va a señalar los hechos y pedir una investigación. Pero vamos a hacer puntualizaciones muy claras. Yo mencionaba el tema del terrorismo, porque ese terrorismo que se está perpetrando contra población indefensa de Haití, desarmada, tiene una intención. Atacar un hospital, atacar escuelas, tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Y ya lo está logrando. Traslado forzado de poblaciones. Traslado forzado de poblaciones. De la área metropolitana de Haití se han desplazado más de 1 millón de haitianos. Sí. Hacia una parte hacia el norte, pero la mayoría hacia la zona fronteriza y la zona de Artibonito. El traslado forzado de poblaciones, según el Estatuto de Roma, es un crimen internacional. Claro, todo esto se está cocinando a fuego lento, porque todavía el conflicto en Haití es una guerra civil de baja intensidad. Tercer elemento, ¿a dónde apunta? Apunta a una agresión territorial a República Dominicana, pero enmascarada. Porque si tú pones una población de un país colapsado, que ha sido abandonado, que deliberadamente la comunidad internacional deja que actores poderosos de la comunidad internacional dejan que la situación se siga deteriorando, te va a producir una estampida en un momento dado. ¿Quién denunció eso? 2 personas vinculadas a Naciones Unidas. Ellos tienen perfecto conocimiento de lo que está pasando. Perdón, una vinculada a Naciones Unidas y otra vinculada al poder norteamericano. Edmond Mulet vino aquí en el 2019 y dijo en una conferencia en la que yo estaba, pero sobre todo en una reunión en el Listín Diario, una entrevista en el Listín Diario, que él dijo, las hordas, usó esa expresión, las hordas haitianas invadirán el territorio dominicano buscando alimentos y refugio. ¿Quién es Edmond Mulet? Ex secretario general de la ONU y jefe de la MINUSTA. En ese momento ya él acababa de salir, pero el hecho de que él lo haya dicho es una de las personas que más conoce la realidad de Haití. ¿Cuál es la segunda denuncia en la misma línea? Bueno, el año pasado la dio el senador Marcos Rubio, que yo creo que le hizo un servicio a República Dominicana que República Dominicana todavía no conoce ni reconoce. Porque con esa denuncia él virtualmente fue muy preciso y era nada más y nada menos que el presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y ahora es actual secretario de Estado. ¿Qué dijo él? Pero qué bueno que plantea eso ahí mismo, Pelegrín, por favor, para que siga con ese mismo punto. ¿Usted conoce algo de la nueva embajadora que tendremos aquí? ¿Podría la llegada de ella facilitar algún entendimiento Miren, con el tema nosotros de la tenemos una mala costumbre, ¿cuál? los dominicanos, que siempre estamos esperando que la providencia de Dios nos resuelva los problemas, a veces con la intercesión de la Virgen de la Altagracia, otras veces sin ella, o la embajada americana. Y la verdad es que este problema o lo enfrentamos como nación o nos va a barrer. El senador Marcos Rubio dijo que en la administración Biden, fue muy preciso, había sectores radicales que habían estado concibiendo el traslado forzoso de 3 millones de haitianos a República Dominicana y usó la expresión ¿en un momento de qué? En un momento de crisis. En un momento de crisis. Y acusó expresamente a Amnistía Internacional,
que ustedes la han visto, Claro. que es la punta de lanza del aislamiento internacional del país, de la estigmatización de República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos necesitan terminar el plan de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, la prueba mayor de que ese plan se ha concebido y que no ahora está en su fase de ejecución es nada más y nada menos que el plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes que fue financiado por USAID, Departamento de Estado, en el 2019. Yo di a conocer el informe ejecutivo, pero el actual director no ha revelado, no lo tiene en su página. No, se lo vamos a pedir formalmente. ¿Quién? Willy Lozano, que fue el que trabajó en ese plan, que además se hizo con apoyo de ACNUR y la OIN, que son las otras dos organizaciones internacionales dentro de el ¿Y sistema. por qué ese señor todavía tiene esa responsabilidad en sus manos? Cuando sabemos qué es lo que él hace y cómo opera contra la República Dominicana. Esa es una gran pregunta. Usted está muy cercano al presidente Luis Abinader. Ustedes, como se le dicen, los vinchos. Mire, Lozano no puede nosotros ser. somos amigos del presidente. Son anyables. Y nos permitimos darle consejos Ajá. cuando nos lo pide y cuando no nos lo pide. Pues pídale ese. Se lo decimos público y se lo decimos en Personal. privado cuando hay una ocasión. Pellegrini. Pero le ha dicho en ese caso. Nosotros hemos pedido claramente que deje sin efecto ese plan, que anuncie él como presidente de la República. El que nuevo ese plan. El plan no nos obliga, porque él siempre ha dicho públicamente, ese plan no obliga a República A Dominicana. Lozano. No, el El presidente. presidente. Pero, porque no es la persona. No, Estamos no, hablando del no, plan. no es la El persona, no, pero las personas son el las que armó hacen o el no plan, hacen. Porque Willy Sí. Lozano Sí. se sabe que es un académico al servicio de esa agenda hace muchos años. Para nadie es un ¿Al servicio de quién? Es un secreto de la agenda esa, De Amnistía Internacional de Compañía. de USAID y de los organismos internacionales y los europeos. Claro. De los Están planes metidos hasta aquí. fusionistas, Sí, pero, ¿verdad? Porque pero los es que hay. nosotros nos fijamos mucho en el ejecutor de una política y no en la trama de intereses y en la estrategia de los poderes internacionales que está detrás. Pero hablemos un poquito de esa denuncia. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros al presidente? Presidente, deje sin efecto ese plan. Porque aunque no nos obliga, porque es verdad que no nos obliga, Es un plan. no deja de ser un acto administrativo que el Estado Dominicano, el gobierno de Danilo Medina, haya recibido fondos de USAID para que una agencia nacional trabaje con ACNUR y OIN en la elaboración de un plan que implica abrir la integridad territorial de República Dominicana, la integridad demográfica, porque ¿qué quiere ese plan? Que las 7 provincias fronterizas se conviertan en zonas de refugio. Campos de refugiados. Pero ya lo es prácticamente. En la práctica lo es ya. ¿Y No, cuál no es? puede No, todavía. Porque una cosa es que hay una presencia O el estatus creciente y legal. alta, y otra cosa es Obviamente. el estatuto legal que Claro. lo están buscando hace mucho. Por eso ustedes ven tanta resistencia a las devoluciones, porque el plan original de Naciones Unidas del año 1949 es el traslado masivo de poblaciones, de familias enteras en forma permanente. Eso es la recomendación de Naciones Unidas, la primera que le hace a Haití. Pellegrini. Y el último crimen, y ahí remito, empalmo con la primera pregunta, el último crimen es el que ellos saben que están cometiendo cuando están avivando una línea de escenario de confrontaciones en República Dominicana que constituirían propiamente un atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, ningún extranjero puede participar en actividades políticas
en República Dominicana, mucho menos en contra de decisiones tomadas por los poderes Y públicos. protestar. Pero resulta que hay una decisión del Tribunal Constitucional, que hay gente dentro del Estado, fuera del Estado, en el espectro político en general, son minorías, porque el pueblo dominicano cada día está más claro, son minorías, pero ellos están trabajando, ¿para qué? Para echar hacia atrás esa sentencia. Por eso en el Tribunal Constitucional el otro día validaron una decisión de decreto del presidente Abinader, pero no fallaron previamente el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Danilo Medina. Porque la conspiración continúa. Pero Eso esta denuncia que no usted es hace, casual. Pellegrini. Ahora, eso no lo ve fácilmente el común de la gente que no estudia todos los elementos y que tiene fuentes en muchas partes. Como nosotros tenemos fuentes en muchas partes. Esa denuncia de Marco Rubio es la base de la acusación que nosotros vamos a formular. Precisamente ahí es Ahí que quiero queremos llegar. hacerle dos preguntas. Adelante, Paz. Esa denuncia penal esa que ustedes van a llevar, ¿cómo se va a hacer? ¿Es como partidos políticos, ustedes como ciudadanos Lo comunes? vamos a hacer ¿Cómo se van a como- estructurar todo Lo esto? vamos a hacer ¿Contra como quién? organización y como persona. Y vamos a abrirla para que todos los que quieran acompañarnos nos acompañen, porque también la vamos a llevar internacionalmente. Eso es lo que le iba a decir, que la jurisdicción es la Corte Interamericana, no el Ministerio Público de República Dominicana. No, porque implica infracciones cometidas contra la República Dominicana. Y República Dominicana no puede renunciar a eso. ¿Y contra quién es la Y denuncia? de hecho, lo quiero decir porque lo estamos estudiando, hay una responsabilidad penal internacional que compromete a los estados y también a los organismos internacionales. Y también, lo quiero repetir, a los organismos internacionales. ¿Y a quién va a señalar esa acusación Nosotros penal? vamos a dar los datos. En República Dominicana, Nosotros doctor. vamos a dar los datos, los hechos y la base legal Ok. a la magistrada Jenny ¿Y aquí no lo puede decir? Reynoso. Estamos armando espérate. ¿Cuándo será eso, Pellegrini? Eso nos va a tomar, estamos reuniendo todos los elementos, escribirla nos tomará una semana. Participación Ciudadana, representante de Transparencia Internacional y USAID y Amnistía Internacional, ¿va a estar en esa acusación? Bueno, Amnistía Internacional de rigor, porque ya no lo digo, uno lo sospechaba, pero ya cuando el presidente del Comité de Inteligencia del Senado americano, el senador Marco Rubio, acusa formalmente a la Amnistía Internacional de ser parte de esa trama, porque él habló de conspiración. Él habló de una confabulación de sectores de la administración Biden. Y yo creo que cuando él hizo la denuncia, en realidad frustró el plan. Porque lo hizo para frustrar el plan. Aguántense que ya el senador Rubio no ha denunciado, pero el plan era incendiar hace un año el escenario de la isla. Por eso, ninguno de los actores que están moviéndose en el escenario puede desconocer esto que estamos señalando. Y lo digo porque también sé que hay actores en la región que en realidad ellos no tienen una visión ¿Y cómo nacional, es eso? sino internacionalista, y que verían con mucho agrado que la isla de Santo Domingo entrara en una fase de erupción, disrupción, desestabilización, porque eso le sirve a los intereses de otros estados o de otras posiciones. Y no nos confundamos. Aquí no solamente Pellegrini, están haitianos y dominicanos, aquí hay gente que responden a estrategias regionales e internacionales. En Haití hay una concentración de armas que no solamente vienen de Haití, vienen de Colombia, vienen de Venezuela, vienen de Jamaica. Y de Y Miami. de Estados Unidos. No, Sobre de Estados todo, Unidos Es ni el hablar. principal, es el principal. Es el principal proveedor. Y la diáspora haitiana es quien está reuniendo fondos con apoyo del caucus afroamericano y de sectores del Partido Demócrata para convertir a
a Haití en un hervidero. polvorín. Sí. Espérate, ahí hay armas, mercenarios de diferentes puntos del mundo que han sido contratados como servicio privado. Ahí hay municiones de todo tipo. Ahí se está usando tecnología moderna tecnología de alta De última generación. de para última hacer- generación. Ahí están también, bueno, hay un fenómeno de expansión del Islam y uno sabe, porque eso está aprobado, que en el Caribe está el mayor potencial y se probó cuando se constituyó ISIS. Una buena parte de los yihadistas que participaron en la constitución de ISIS vinieron del Caribe. O sea que nosotros tenemos que estar claros de que lo que están preparando ahí es un escenario de guerra civil de alta intensidad para provocar ese crimen de agresión que si el pueblo dominicano lo resiste como lo va a resistir, Pelegrín, entonces, vendría acompañado de una intervención internacional, porque ahí van a alegar, ese Antonio Guterres va a alegar razones humanitarias. Y eso es lo que ellos están preparando. Lo que se está preparando contra la República Dominicana es una intervención internacional. Y ninguno de los actores... Y entonces quebrar los dos países. Ningún- Quebrar estos dos es que quebrar los ellos dos. no nos ven como país. Ah, no. Óyeme, ellos ven Haití. ¿Qué es lo que ven? Mira, ellos ven Haití y se puede probar. Lo ven Haití como una nación, un estado fallido. Les reconocen algunos grupos que es una nación emblemática, pero en términos concretos ha sido descartada. Y a nosotros, ¿cómo ¿Tú nos sabes ven? lo que dice Mulet? ¿Qué dice? Mulet dice que el fracaso de Naciones Unidas fue enviar 6, 7 misiones a Haití. Son 7 misiones que se han enviado. Y ninguna ha tenido ¿Y mandato a nosotros cómo ejecutivo. nos ven según su No, análisis? entonces ellos, en el esquema original era que nosotros éramos el factor de la estabilidad insular, el estado pivote, el estado tapón, pero no nos miran como una nación, no les importa el destino de República Dominicana. Ellos hablan con los dueños de la finca con pasaporte, porque Es una la finca con visión que hay es que esto es una finca con pasaporte. Entonces ellos hablan con los dueños de la finca con pasaporte y los dueños de la finca con pasaporte le dicen a los políticos, miren, esto es lo que hay. Y con ese esquema es que tú ves, por ejemplo, los organismos internacionales que han metido en la mayoría de las instituciones del Estado. ¿Y quiénes ¿Y son qué los dueños lectura? de la finca con pasaporte? Que Aquí usted hay- dice que es República Dominicana. Mira, aquí hay básicamente, desde el nacimiento de la República, una lucha histórica. Y Duarte lo decía, entre los que tienen ese sentido de apropiación patrimonial particular de República Dominicana y los que luchan por la República. Porque hay una república que integre a todos los dominicanos. Por eso él decía, la República Dominicana es la unión de todos los dominicanos. Entonces, y no puede ser propiedad de persona o familia alguna. Aquí hay un Yo grupo quiero que usted me aclare de algo, gente Pelegrín. que tienen el control de la economía, de la sociedad. Son, mira, empezando por los 10 grandes grupos, pueden ser más, pueden ser menos. Aunque yo creo que algunos de ellos saben que ellos cayeron en una trampa cuando se dejaron inducir por Clinton a la idea de que en alianza con los haitianos, esa alianza iba a producir un fenómeno de hegemonía en la isla y ellos iban a ser los grandes. Mayores Todo ese riquezas. sueño que se les vendió, que ellos se tragaron eso. Pero ¿cuáles son esos grupos? Pero te lo Los menciono, dueños. los grandes grupos económicos que fueron a la Florida, con los grandes grupos económicos haitianos, ambos cancilleres en el año 2009, y tuvieron una reunión formal para discutir que la unidad de la isla para el comercio y la inversión, no la liberalización de los flujos migratorios,
Porque el argumento era, y eso se discutió ahí en Florida, era básicamente que teníamos que estar unidos para cuando Cuba se abriera. Óyeme la lógica. Entonces, ahí los grandes grupos han formado un consorcio para controlar la política. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros actores que están aquí en juego. El narcotráfico internacional es otro actor poderoso que está detrás del proceso. Porque para ello tiene sentido que Haití siga siendo el estado almacén, la zona de refugio. Mira, parte de ese tráfico de haitianos hacia República Dominicana está siendo financiado por el tráfico internacional de drogas. ¿Cómo? Por el crimen organizado transnacional. ¿Ustedes creen que la compra de rutas es gratuita? Que los haitianos controlando rutas en República Dominicana de transporte, eso es gratuito. ¿Ustedes creen que el control del suministro de alimentos en los mercados mayoristas del país por parte de haitianos que vienen con fondos es gratuito? Las remesas. No es lo que ellos sacan de aquí, es lo que ellos traen de allá a través del lavado. Lo que representa. A través del lavado. Pues, señores, pero para que ustedes tengan una prueba de ese poder oculto, que no es tan oculto, solamente le voy a dejar esta muestra. Ariel Henry, primer ministro de Haití, le pagó a Venezuela. Se fue el concepto, por lo menos ese fue el concepto. $500 millones en la última semana de su estadía, de su presencia. ¿Y por concepto de qué? Pago de la deuda de Petrocaribe. Petrocaribe. En medio de este lío, él saliendo de la primatura, Sí. él le paga $500 millones Y 3 a mercenarios Venezuela. ¿De matan al dónde presidente? sacó Ariel Henry $500 millones? ¿De ¿Quién dónde? se lo dio? ¿De dónde saca Haití 500 millones de dólares? Entonces, No, y los venezolanos mataron a su presidente, además. entonces, según lo que se ha tú dicho. analizas, Con esa hambre que hay en va Haití. viendo, Colombianos. y tú dices, bueno, los haitianos Sí, colombianos. son pobres, los haitianos, pero ahí hay una fuerza que estratégicamente lo que quiere es tener el control de la isla, ¿Y cuál entonces? porque esa fuerza actúa. El otro grupo que actúa... El canciller del 2009 era Carlos Morales Troncoso. Sí. Yo quiero que usted me aclare. Entonces era parte del plan. Y Y eso discúlpeme. implica a Mira, Leonel Fernández te lo también. voy a decir en detalle. El doctor Pellegrini. Te lo voy a decir en detalle. Temístocle Montaz y Yamás Belerrif, que venía, todas las semanas se reunieron por un periodo de tiempo discutiendo cómo era que iba a caminar esa estrategia. Y de esto yo me entero por una figura prominente del liderazgo haitiano en Estados Unidos, que me lo cuenta, pero en el entendido de que yo Sabía. estoy de acuerdo y me da detalles. Entonces, yo fui ministro, a mí me convocaron a una reunión a la Asociación de Industria, siendo ministro. Ahí estaba Temístocle, que era ministro de Economía, estaba el canciller De ese tiempo. de ese momento. ¿No Y- fue Miguel Vargas? No. Morales Troncoso. Carlos. Y el punto es que el tema que se estaba discutiendo en ese momento con los empresarios dominicanos, la noticia que ellos estaban transmitiendo es, bueno, vamos a sentarnos a discutir un acuerdo de libre comercio, y estoy hablando del 14, Sí, un acuerdo de libre comercio con Haití, eso se habló. pues, y los empresarios dominicanos muy felices. Señores, con un Estado fallido, usted no discute un acuerdo de libre comercio. Usted no discute un acuerdo de libre comercio. Pero El canciller era Andrés Navarro. era Andrés que estaba. Entonces yo pedí un turno y hice mi reserva y dije, miren señores, con un Estado fallido, pretender que nosotros
negociar en estas condiciones de que un tratado de libre comercio es primero abusar. Segundo, los haitianos al final van a entender que nosotros estamos abusando de ellos y no van a aceptar eso. Sí, sí. Y eso no nos va a llevar a nada Si el bueno, presidente porque si el para presidente- dar un paso en esa dirección se necesita un alto nivel de institucionalidad. Si el Y presidente... nosotros tenemos problemas y ellos no Peor. tienen nada. Pero entonces, Pellegrín, y gracias. Yo quisiera saber qué lectura usted le da a las 15 medidas tomadas por el presidente Luis Abinader con respecto a la parte migratoria versus lo que se está dando con los Estados Unidos, que están armando a los nacionales haitianos para que los mismos convoquen todos ese caos en esa hermana nación y que vengan esos compañeritos a la finca que es República Dominicana. Mira, yo creo que las medidas son necesarias. Algunas yo la hubiera abordado de otra manera, pero en líneas generales te puedo decir que hay medidas estratégicas que si hay voluntad de ejecutarlas pueden cambiar mucho la situación, como por ejemplo la reforma de la agropecuaria para que descanse más en la tecnología, automatización y tecnificación. Lo mismo la construcción, hay que darle fuerza al prefabricado. He visto al presidente convencido de eso, insistiendo mucho en eso. El tema de la parturienta es un abordaje del tema. Yo hubiera preferido que se marchara básicamente no contra la operación en los hospitales, pero no deja de tener un efecto disuasivo. Hubiera preferido el ataque a las estructuras de tráfico con ropaje humanitario, porque son tan cínicos. ¿Quién? O toda esta ONG. Óyeme, hay una cantidad de ONG de sociedad civil, anteriormente USAID, ahora me imagino que están buscando fondos donde Soros, que es el gran promotor de todo esto, o en otras instancias. Unión Europea, por ahí. Sí, por ahí deben estar buscando fondos. Sí. Grupos vinculados a la Iglesia Católica, grupos vinculados a iglesias evangélicas, que cobran. O sea, es una operación muy rentable, muy lucrativa, que cobran para traer a las haitianas. Allá hay 8 hospitales cerrados por efecto de la banda, pero ellos la traen aquí. Negocio. Y cobran, pero ¿quién paga la cuenta? La paga el presupuesto nacional. Técnicamente es un desfalco, Cortesía de la porque casa. la ley general de salud de manera clara dice que los fondos, los recursos de la ley de salud estarán al servicio de los dominicanos y de los extranjeros en condición regular. Y no hay, a la luz del derecho internacional, ninguna obligación de ningún Estado de prestar servicios gratuitos, sin restricciones en materia de salud, de educación y otros. Pero bienes someta a públicos. Mario Lama entonces al Servicio Nacional de Salud. No, ellos están conscientes y han sido parte del proceso de la organización de respuesta, porque yo hablé con Mario Lama hace meses. No es ahora que alguna gente cree que esto tiene que ver con Friusa. Hace 6 meses Sí. se viene discutiendo esto, buscando alternativas. Yo no sé si esta va a ser la mejor alternativa, pero hasta ahora lo que se está provocando es un desincentivo de Las parturientas y demás. ese tráfico con ropaje humanitario. Pero una cosa, Pellegrín, finalmente, Sí. no despedirte sin preguntarte por un elemento muy estratégico de nuestro país con el tema de las tierras raras. Fuiste exministro de Energía y Minas. ¿Tiene algún planteamiento sobre el uso y explotación y la realidad de este mercado de tierras raras? Mira, como tú bien apuntas, yo tengo, vamos a decir, la satisfacción de haber sido el ministro que ordenó la investigación de tierras raras. ¿No sabíamos? Sí. Porque la primera revelación de esta materia la hice yo en el 2013. En el 2014
Cuando entramos al ministerio, indagamos, profundizamos más en el tema, porque veíamos que había una exportación de bauxita hacia China, que a escala muy grande, y como que veíamos que los precios, una operación tan grande, a unos precios y con una rentabilidad para el Estado tan reducida, espérate, aquí hay algo. Y empezamos a indagar, porque en esta materia uno no puede partir el ligero. Empezamos a indagar y yo recibí información en ese momento de que había no tierra rara, sino dióxido de titanio, que tiene un valor superior a la bauxita y que no se estaba pagando. Y eso se lo envié como un informe al presidente. Pero después, propiamente en enero del 2015, le dije al Servicio Geológico Nacional, vamos a hacer la investigación, y Santiago Muñoz con un equipo del ministerio y el doctor Andrés Provenza de la Universidad de Barcelona, que había trabajado en República Dominicana con el programa SINMIN 1, SINMIN 2, iniciaron la investigación y los primeros resultados positivos de que había elementos de tierras raras, anomalías que llamaban la atención sobre tierras raras, ya lo habíamos confirmado ahí. Ok. Y es explotable eso, porque se ha cuestionado mucho. No, ahora viene la fase que es en la que estamos de cuantificar si es exportable y en qué condiciones. Entonces, el país tiene muchos recursos. Usted debería estar comisionado en eso por parte del gobierno, en ese tema, porque usted fue el ojo avisor, abre la investigación para eso y protege este país, porque mire, eso no lo sabíamos. Y lo dejan fuera. Que usted protegió este país de una excavación. Yo le mandé una recomendación al presidente Medina de que paralizara la operación y entendiendo que era dióxido de titanio, y que le dijera, bueno, vamos a sincerizar esto. Vamos a pagar lo que cuesta el dióxido de titanio, en lo que se hacía la investigación de tierra rara. ¿Por qué el ejército norteamericano finalmente y no el Instituto de Geología? No entiendo. Mira, yo hubiera preferido que lo hiciera una institución, pero eso también se hizo para mandar un metamensaje. Porque acuérdate que los norteamericanos saben que los chinos están buscando tierras raras. Por todos lados. En todas partes del mundo. Entonces, en Haití sería bueno. Eso iba camino a China, lo que se sacaba de aquí, y yo lo que creo que fue una manera de decirle en los dos puntos que China más quería. Pedernales y Manzanillo. Mire, aquí está la alianza histórica de República Dominicana con los Estados Unidos, y por eso el cuerpo de ingenieros. Pero bien pudo haber o la Universidad de Colorado o la Universidad de Austin, que por cierto firmó un acuerdo de cooperación en el que yo ayudé a que se concertara entre la Universidad de Austin, Texas, que es la Harvard de la geología y el petróleo en el mundo. Gracias Pelegrín, para tu equipo estratégico que deben estar trabajando los diseños y las cosas de tus aspiraciones. Pelegrín, un hombre de la patria. Sí. 2028. Mira, yo yo le he dicho a mucha gente que el tema de la candidatura, bueno, con José Tomás el otro día estuvimos en el programa hablando de ese tema. Aquí tenemos que resolver el dilema de si somos una finca con pasaporte o si somos una república. Si el pueblo dominicano quiere desmontar ese sistema de finca con pasaporte, yo estoy a la disposición de trabajar en esa línea. Por tanto, no es solo el tema de una candidatura a la presidencia. De hecho, una candidatura a la presidencia dentro del esquema de finca con pasaporte, a mí no me interesa, porque yo no quiero ser administrador de una finca. Gracias, Pelegrín. Qué bueno. Nos vemos en otra invitación que le tendremos pendiente por aquí, como siempre. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve y tenemos otro invitado de altísima calidad
que ya está por aquí con nosotros, a Ivanhoe NG Cortiña. Está con nosotros por aquí y venimos con él a hablar de economía. Retornamos en breve. Bueno, seguimos aquí en este matutino Su Mundo, hoy 28 de abril, donde se conmemoran 60 años de la inefable, infausta ocupación norteamericana en nuestro país, entre un conflicto interno. Pues Estados Unidos aprovechó la situación para intervenirnos. Y hoy tenemos nuestro segundo invitado del día de hoy, realmente un hombre con una trayectoria en el tema económico, con diferentes posiciones a nivel del Estado Dominicano, don Ivanhoe NG Cortiña. Buenos días. Buenos días, qué bueno estar con ustedes aquí, con este equipo, por primera vez en este programa y a su disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a conversar sobre estos temas económicos. Aquí donde usted está sentado estuvo el buen amigo, el exministro de Economía. Daniel Toribio. Ahí donde usted está sentado estuvo don Daniel Toribio, que vino a establecer algunos criterios y a responderle a Luna Valiente, que lo llamó con unos improperios ahí totalmente inadecuados, pero el señor Toribio fijó que para diciembre la tasa del dólar estaría por 70%. Por encima de los 70, 71 hablaba él. Sí. ¿Cuál es su visión de la tasa del dólar al día de hoy? Mire, el mercado cambiario en la República Dominicana siempre hay que analizarlo en función de las particularidades que presenta el momento. No es axiomático hablar y referirse acerca de la valoración que pueda tener uno sobre el comportamiento de esta variable. Por ejemplo, en este año 2025, los primeros meses, diría que de enero a marzo, la principal variable que influyó, que impactó negativamente en la depreciación del peso dominicano respecto al dólar, fue la nueva modalidad de adquisición de los bonos soberanos que se colocaron en los mercados internacionales. Muchos economistas no vieron ese detalle y por eso no fueron certeros al hacer pronósticos respecto a su comportamiento en el mediano plazo dentro del año 2025. ¿A qué me refiero? Que los bonos soberanos normalmente se colocan en los mercados internacionales y son adquiridos por inversionistas extranjeros con dólares que no circulan en la economía dominicana. Y por lo tanto, cuando son colocados, entran a el torrente sanguíneo del mercado cambiario como dólares frescos. De ahí que aumenta la circulación y las reservas internacionales. Sí. Ahora no sucedió así. En una buena parte, estos bonos soberanos fueron adquirido por inversionistas dominicanos con dólares que circulaban en la economía dominicana. De ahí que hubo un reciclaje del movimiento de los dólares, mucha demanda de dólares, muchos pesos detrás de los dólares, y eso hizo disparar la tasa de cambio. Como la variable tasa de cambio es la variable principal de este gobierno, más que la tasa de inflación, el gobierno dijo y llamó a capítulo al Banco Central, tiene que accionar respecto a este tema, porque nosotros no podemos traer de nuevo a la memoria del dominicano aquellos malos momentos, ¿no?, que se vivieron con la tasa de cambio por allá por el año 2003, 2004. Y entonces, lejos de concentrarse en la parte de la tasa de inflación, las autoridades fiscales y monetarias, y las fiscales dándole órdenes a la monetaria, hicieron que entonces el Banco Central comenzara a adquirir nueva vez instrumentos financieros que circulan, que ponen a circular en el mercado. De ahí que los certificados del Banco Central aumentaron ahora en este último mes de abril del año 2025 en 10.000 millones de pesos, lo que le quita liquidez en peso, desmonetiza el peso en la República Dominicana y hay menor presión en la tasa de cambio. O sea que son favorables las medidas que el gobierno ha asumido en ese sentido. Desde el punto de vista de la apreciación del peso dominicano, si ese era su propósito, han sido exitosos, porque ha habido una apreciación del peso dominicano, no así tal vez para los distintos sectores de la economía.
Porque si usted lo mira por el lado de los exportadores, estarían en desacuerdo con la medida. Si lo mira desde el punto de vista de los importadores, estaría de acuerdo con la medida. Pero para cerrar ahí, José, al final de año entonces, y de acuerdo a cómo vamos y a esa proyección que lleva el país y a lo que ha hecho el gobierno, ¿podríamos decir que vamos a cerrar prácticamente como se ha establecido para el presupuesto nacional? Sí, yo pienso que sí, en torno al 62, 63 pesos por $1, que es la meta del mercado cambiario para ellos. El programa monetario de este año es de 62 pesos con 11 centavos a diciembre del 2025. Y está establecido en el presupuesto de este año Por que supuesto. ellos mandaron, o sea que no sé por qué se disparó tanto. ¿Qué cambió de aquella primera colocación de la época moderna de la economía o desde las administraciones 96 para acá del PLD y aquellos primeros bonos soberanos de Andy Dawarre y la fundación que él encabeza, que no fueron compradores dominicanos de aquella primera emisión de bonos soberanos? ¿Por qué entonces apareció capital o compradores internos para comprar los bonos soberanos? Lo primero es que cuando la República Dominicana incursiona en los mercados de capitales, lo hace por vez primera como una gran novedad. Y desde el punto de vista de hacer tesorería, yo creo que fue una decisión correcta. Y lo hacen todos los gobiernos. Este no sería el único de la República Dominicana. Ahora la nota, digamos, distintiva respecto al pasado es que, y yo diría que es un asunto netamente coyuntural. Yo no diría que ese será el comportamiento siempre. Ahora, probablemente, como en el país, en el año 2024 se produce un aumento de la dolarización de la banca dominicana, en el que las captaciones en dólares y los préstamos en dólares aumentaron en 2 puntos porcentuales, lo cual es significativo para una dolarización de la banca. Eso hace que aumente las operaciones en dólares y es lo que justifica que todo este entramado que tiene que ver con la colocación de los bonos soberanos aparecieran inversionistas dominicanos, porque recuérdese que hay un entorno internacional incierto y ese entorno internacional hace que los agentes económicos locales miren en moneda fuerte, se anclen en moneda fuerte y no en moneda débil como es el peso. Usted hablaba ahorita de la decisión de las autoridades monetarias de controlar un poco o de variar, por ejemplo, el tema de la colocación de los certificados, pero también hubo otra medida que tomaron las autoridades monetarias y fue restringir o prohibir el otorgamiento de préstamos en dólares a sectores que no producían dólares, como una de ese paquete de medidas tendentes a frenar el deslizamiento en la tasa de cambio del dólar, y de hecho lo lograron, porque de haber pasado la barrera del 69 dólares pesos por un dólar, ya hemos bajado, por ejemplo, a 68 y algo, que estamos en esta semana. Y dice usted que las proyecciones están a cumplir las metas establecidas por las autoridades en el presupuesto de este año 2025. ¿Eso de alguna manera sería un factor determinante para mantener la estabilidad de la economía, para mantener el crecimiento que ha sido proyectado para la economía dominicana de un 5% o un 5.1%, hecha por el Fondo Monetario Internacional y por la Comisión Económica para América Latina? Ciertamente el Banco Central, la Junta Monetaria, para ser más propio, tomó un conjunto de medidas, entre las cuales está la que usted señala, la de restringir el tema de las operaciones en dólares de la banca con algunos agentes económicos cuando no son productores o generadores de divisas. Sin embargo, eso contraviene la ley monetaria que establece la libre convertibilidad. Está establecido legalmente. Si está establecido legalmente, entonces no hay por qué contaminar el mercado con dispositivos o disposiciones que no dejan que el libre juego de la oferta y la demanda interactúe en el mercado. Pero bueno, es una decisión que ellos tomaron. Yo creo que es una decisión que va acorde con la afirmación que yo he hecho aquí en cuanto a que la principal variable
para el gobierno dominicano en materia económica es la tasa de cambio y no la tasa de inflación. Sí, pero ¿no piensa usted que se estaban cuidando en salud las autoridades monetarias? Porque hay que recordar lo que pasó en el gobierno de Hipólito Mejía, que hubo muchos sectores que se dedicaron a recoger dólares, que no producían dólares, elevaban la tasa de cambio al precio que ellos querían, y eso de alguna manera fue uno de los ¿Usted está de acuerdo con eso? Que eso se hacía cuando el gobierno de Hipólito. ¿Usted está contento? Se dice mucho de eso, ¿no? Se dice mucho. Sí, porque sí. ¿usted vivía dónde? Yo vivía en la República ¿Dónde Dominicana, estaba? pero no era operador de divisas. Y incluso no estaba en los temas del mercado cambiario. Pero a decir verdad, yo creo que siempre en los mercados opera una mano invisible. Y esa mano invisible puede hacer que las cosas se inclinen a favor o en contra. Son varias. En Santiago hay un grupo muy poderoso y aquí también hay un grupo muy poderoso que controla el mercado del dólar. Usted lo sabe. Se resume en una mano invisible, siempre hay una mano invisible. Esa mano invisible opera en el sector privado, pero también opera en el sector público. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, cuando el sector público llama a los principales operadores del mercado cambiario y dice, siéntense aquí. Mire, yo no quiero que la tasa de cambio se mueva más. Este es el límite. Bueno, lo llaman y se toman un café y se lo dicen de manera cortés. Eso es una mano invisible, nadie se entera. Mira, con la devaluación que ha venido teniendo, con la devaluación que ha venido teniendo el peso dominicano, o sea, realmente una persona carente de recursos económicos que venga devengando un salario de 10,000, 15,000 pesos, usted sabe lo que representa una canasta, la canasta familiar en el país, ¿verdad que sí? ¿Pudiera la República Dominicana tener una convergencia en ese sentido y dolarizarse? Mira, hay dos tipos de dolarización. La dolarización de hecho, que es la que se produce cuando oficialmente no se adopta el dólar como moneda oficial, sí. Y la dolarización oficial, que es cuando se saca de circulación la moneda local, como es el caso, el más reciente, que ya es viejo, Ecuador y El Salvador, correctamente, y opera. El Banco Central deja de ser el ente que rige el ámbito monetario de esas economías, porque la moneda desaparece. En el caso dominicano, la Constitución lo prohíbe, está establecido que la moneda nacional es el peso dominicano, por lo tanto lo que se produce en el país es una dolarización de hecho que, como dije, en el año 2024, a nivel del sistema bancario, las captaciones y los préstamos crecieron en 2 puntos porcentuales, lo que significa que la dolarización de hecho de esas operaciones se incrementaron. Eso pudiera subir o puede bajar, va a depender del clima que opere, que funcione, el escenario en el que los agentes económicos y el público en general se desenvuelvan. Si hay expectativas, si hay nerviosismo, si el índice del miedo empieza a apoderarse. ¿El índice del miedo? Sí, eso opera el índice del miedo. No tanto en un mercado de capitales como el de la República Dominicana, que esto es un mercado de capitales todavía con mucho rezago o con poco desarrollo, para ser un poquito más decente en la expresión. No así en mercados internacionales. Usted fue superintendente de valores. Sí, lo fui. ¿Y de bancos? Y de bancos también. Sí. Sí, por eso lo digo. Porque cuando yo llegué a la superintendencia de valores, en la bolsa, en la web de la bolsa de valores, cuando usted entraba a la sección de operaciones, era cero. Cero, yo lo recuerdo. Las primeras emisiones de valores de oferta pública se hicieron en nuestra gestión. ¿Usted está ejerciendo como consultor en estos momentos? Sí, correcto. Soy consultor económico. Consultor, ¿verdad? Soy consultor económico y autor también. No, es para allá vamos. No, es para yo saber, porque me interesa el tema de la bolsa de valores. Qué bien. Porque usted, ¿cómo está su honorario, más o menos? Usted toma, bueno, los honorarios suyos, más o menos. Usted y yo, como somos amigos, créeme, yo se lo haría en principio gratis. Si empiezo a ver que estás generando algún tipo de ganancia, pues te voy a cobrar. Pues entonces nos vamos a ver en estos días. Mire, ahí bajó. No, en serio le estoy diciendo. Pero yo en serio le estoy respondiendo. Bueno. Mire, la deuda consolidada, la deuda externa, la deuda interna, ¿hasta cuándo aguanta y qué comparación tiene la deuda interna, que digamos que es una deuda positiva,
puede decirse de alguna manera. Si se invierte en gasto de capital es positiva. Ok, entonces, la deuda consolidada nuestra, la externa y la interna, su evaluación, ¿qué tanto aguanta el endeudamiento? Mira, es un gran debate, aquí y fuera de aquí, en cuanto a cuál es el tope del endeudamiento de las economías. Hay distintas metodologías y parámetros que se consideran. Al final, los economistas no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a cuál es la métrica de referencia para uno decir llegamos al tope o todavía estamos distanciados de él o nos sobrepasamos de él. Bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo y sería un tema muy profundo desde el punto de vista técnico, yo te podría decir que más que si hemos llegado al límite o no, lo que hay que ver es la trayectoria, la tendencia que ha mostrado el endeudamiento público en la República Dominicana. Esa tendencia es creciente y eso sí es peligroso, porque cuando la tendencia es creciente en forma sostenida, como por ejemplo ahora en este año... Este gobierno, para hacer algo específico, este gobierno, ¿en cuánto se ha endeudado en la deuda externa? ¿El porcentaje? Mira, lo primero es que este es el gobierno campeón en endeudamiento público. No hay otro gobierno que se haya endeudado más en la historia de la República. ¿Por goleada? ¿Por goleada? Sí. Sí, por goleada. Sí, sí. ¿Campeón? Campeón en endeudamiento público. Mire, ahora en este abril del año 2025, estoy hablando de cifras frescas, ¿no? Abril del 2025, respecto a abril del año 2024, la deuda pública dominicana creció de manera más importante, más grande que en los últimos 5 o 6 años, para ponerlo en el corto plazo y en el mediano plazo. 4.800 millones de dólares adicionales le ha incorporado este gobierno ahora, abril 2024, abril 2025, al endeudamiento público. Ese endeudamiento público ahora se sitúa en el más alto de la historia de la República Dominicana, 59.758 millones de dólares. ¿Este gobierno en 5 años? No, es el saldo de la deuda. En 5 años este gobierno ha aumentado el saldo de la deuda en alrededor de 19.000 millones de dólares. El saldo de la deuda. No quiere decir eso, que el gobierno se ha endeudado en ese monto. El gobierno se ha endeudado en un monto mayor. Lo que pasa es que el gobierno se endeuda y una parte es para pagar deuda vieja. Son como 5.000 millones de dólares por año. Casi. O sea, que ha superado la deuda con la cantidad de préstamos. Por supuesto, por eso hablo de que este es un gobierno campeón en endeudamiento. ¿Y la relación entonces endeudamiento e inversión? Muy, muy pobre. ¿Usted sabe de cuánto ha sido el gasto de capital a abril del 2025 del presupuesto nacional? 6.8% de cada 100 pesos que gasta el gobierno. ¿Y a dónde va el dinero entonces? El gasto corriente. Esto equivale a decir que de cada 100 pesos que gasta el gobierno, menos de 7 pesos lo invierte en obras. Por eso que la gente se queja en los pueblos y dice, pero ven acá, ¿y por qué que hay tanta dilación en la terminación de una obra? ¿Este gobierno es pobre en su inversión pública? El más pobre. Números. El más pobre, ahí le estoy dando el dato. Apenas el 7 pesos de cada 100 pesos, para ponerlo en número redondo, es menos de 7 pesos. Pero para ponerlo en números redondos y se entienda mejor, de cada 100 pesos que gasta el gobierno, 7 lo hace en inversión pública. ¿Y entonces para qué son los préstamos? Para gasto corriente, como le decía Graimer. Gastos corrientes son improductivos. Porque son pensiones humanitarias. Gasto social, gasto en publicidad. Gasto en publicidad. Mucho gasto en publicidad. ¿Y hacia dónde vamos, por ejemplo, si no detenemos esa carrera de endeudamiento público, de endeudamiento externo, para invertirlo, para gastarlo mayoritariamente en gasto corriente, en pago de nómina, en publicidad, como usted dice? Visión de desarrollo, ausencia de visión de desarrollo. Cuando una familia se endeuda, va al banco, se endeuda y se lo gasta en un fin de semana, digamos, en un resort o en pasatiempo, es una decisión poco inteligente. Si lo hace una familia. Si lo hace un gobierno, no solamente que es poco inteligente, sino torpe, porque ya tiene la responsabilidad de un país. Y eso conduce, ¿no?, a que se aniden y se desarrollen elementos negativos que impactan posteriormente y ahora en este caso en la actualidad en la buena marcha de la economía.
¿Y cómo impacta eso, por ejemplo, la falta de inversión en obras, por ejemplo, de capital? El tema de la lucha contra la pobreza, porque hay multiplicidad de programas sociales del gobierno, muchísima gente que recibe esos programas, entonces uno no sabe qué cantidad de esa gente que está recibiendo los programas sociales del gobierno sale de ellos, porque la idea es promoverlos, auparlos para que en un momento salgan de esos programas sociales. Siempre la asistencia social no será mala cuando la hace un gobierno. La asistencia social coyuntural, puntual e incluso que esos programas sociales tengan contraprestaciones, que equivale a decir que el ciudadano que recibe alguna dotación monetaria rinda algún tipo de labor con la familia, con la comunidad, con el gobierno. En el caso de una inversión en capital, tiene la ventaja sobre el gasto social cuando se hace permanente, que el gasto de capital genera empleo directo, genera empleo indirecto, ensancha el mercado de un país, de una comunidad, eleva la capacidad productiva, eleva la capacidad de pago de ese endeudamiento. Porque cuando se endeuda para gasto corriente, no garantiza el pago de ese endeudamiento. Cuando usted se endeuda para gasto de capital, garantiza el pago de esa deuda. Tenemos que hacer una pausa, ahí vamos. Le voy a dejar una pregunta y al retorno la contesta, y otra pregunta que tiene Maxi también pendiente. Los sectores económicos de nuestro país, ustedes los especialistas, ¿han estudiado, evaluado el impacto del gasto social de los servicios públicos en la población haitiana indocumentada? ¿Eso se ha estudiado de cuánto gasta el Estado? Entonces, vamos a hacer una pausa y retornamos con ese tema y otros temas. Bueno, seguimos aquí conversando con Jaivanjó NG Cortiñas. En breve vamos también a presentar una nueva obra que tiene aquí a disposición de la Nación, desempeño económico pre y post ciclo electoral, que vamos a abordar un poquito más adelante. Y a propósito del tema, Jaivanjó, quiero primero presentarte, gracias Maxi por el envío. El presidente Leonel Fernández se pronunció más temprano en su cuenta de X. Dice aquí, para propósito del tema, que la pregunta que le dejamos: hoy me dirijo al pueblo dominicano para reiterar la urgencia de actuar con responsabilidad frente a la crisis migratoria que vivimos. Nuestro país enfrenta un flujo migratorio irregular que pone en riesgo nuestra seguridad nacional. No podemos aceptar improvisaciones ni politiquería ante un desafío tan serio. He propuesto un diálogo nacional amplio y sincero para consensuar soluciones reales y efectivas, reforzar nuestra frontera, desarticular redes de tráfico humano y respetar nuestras leyes con pasos esenciales. Con fe en Dios, amor a la patria y unidad nacional, estoy seguro de que superaremos esta crisis. Dominicanidad y soberanía siempre. Ustedes los economistas, ¿evalúan el impacto de la migración haitiana en la economía dominicana? Mira, normalmente el enfoque en el que se ha concentrado estos análisis que hemos hecho los economistas se concentra en la parte laboral. Salarios, empleo, generación de costos, competitividad y ese tipo de cosas. Sin embargo, el análisis no es más ambicioso. No abarca, digamos, cuál es el peso que tiene en el presupuesto nacional el gasto que se incurre en educación, en salud, porque hay muchos haitianos o ciudadanos de origen haitiano que están en las escuelas dominicanas. Otros miles acuden a los centros de salud también a demandar servicios. Y eso tiene costos, ¿no? Y también otros costos que están asociados a al gasto público. Eso no ha sido medido en la República Dominicana. Penosamente, debería hacerse, habría que tener una buena base de datos, naturalmente. Yo creo que existe la base de datos, porque hay un registro sistemático en el ámbito de salud y en el ámbito de educación, en el que puede hacerse un ejercicio. Y se le queda uno por fuera, un elemento por fuera, Jaivanjó. El tema de cuántas remesas saca la población haitiana hacia Haití desde aquí. Sí, ese dato existe también. El Banco Central la tiene registrada por país. En el caso
ya no lo publica en su página, pero sí la tiene registrada en forma sistematizada. Es penoso que lo hayan sacado de su portal, porque antes estaba por país, y uno podía evaluar hacia dónde se inclinaba, si se enviaban más remesas de aquí hacia Haití. Dígaselo ahí al gobernador del Banco Central que se que requiere. la publique. Dígaselo ahí en esa cámara. Yo quisiera saber ahora Usted tiene al mismo, frente ahí. yo quisiera saber ahora mismo cuántas remesas envían los haitianos que residen aquí hacia Haití, o cuántas remesas recibimos nosotros los dominicanos de los que provienen desde Haití hacia la República Dominicana. El olfato a mí me dice... perdóname, Masi, que yo sé que tú estás en turno ahí. Usted sabe que se ha revelado, primero se oculta cuánto enviamos de aquí para allá, cuánto envían los haitianos de allá para acá, pero de allá para acá vienen remesas también, sí, por supuesto. Sí. Pero no de dominicanos, de los haitianos que le mandan a sus familiares aquí. Claro, que están aquí, que son pudientes. Hay muchos estudiantes haitianos a nivel universitario y en buenos colegios que reciben remesas de sus familiares. No sé qué tanto se ha afectado el tema con la situación interna que vive Haití, pero en tiempos más o menos de normalidad había un flujo de remesas, siempre a desfavor de la economía dominicana, si lo miramos desde el punto de vista de la que salían versus la que entraban. Porque si lo miramos desde el punto de vista del aporte del trabajo de los ciudadanos haitianos, también había que ponderar. Entonces, dicho por el presidente Fernández hoy, que promueve ese diálogo nacional amplio y sincero para consensuar soluciones reales y efectivas, en ese diálogo entonces debe colocarse la medición censual de la población migrante, por supuesto, haitiana, por supuesto, y el impacto económico en los servicios o cuánto genera en la economía. Debe ponerse eso. Sí, definitivamente, especialmente porque hay que medir. Aquí ahora mismo, hasta el propio presidente no estaría en capacidad, si hoy le preguntaran cuál es la carga pública de la población haitiana en la República Dominicana. De seguro que no la tiene el dato. Se puede construir. Las entidades públicas que tienen que ver con estos temas tienen la base de datos, pero al menos el país no la conoce. Ivanhoe, la situación que está viviendo Haití ahora mismo, lo que está pasando en Estados Unidos también, que con la inestabilidad que ha generado el gobierno de Trump, muchos dominicanos incluso ni siquiera quieren salir de Estados Unidos y venir ahora mismo a República Dominicana porque no saben si entrarán otra vez. ¿Qué significa esto para la República Dominicana en los próximos meses a nivel económico? ¿Podría esto tener un impacto real en el país? Bueno, Martín, contigo tengo que maximizar mi respuesta, ¿no? Para hacer un poco de honor a tu nombre. Definitivamente que tendrá impacto negativo. El entorno internacional, como se está moviendo, no es buena noticia. Ya se advierte, el que lee hoy los periódicos económicos internacionales como el Financial Times, como Bloomberg y demás, y otros medios internacionales, indican que ya hay una crisis de oferta en la economía norteamericana. Y cuando hablamos de crisis de oferta significa que se han aumentado los costos para adquirir los bienes importados, o bien se ha reducido la oferta interna de esos productos importados en la economía norteamericana. ¿Eso qué indica? Y que queda como derivada que la economía se va a contraer en la economía en los Estados Unidos. Al contraerse, obviamente afectará la inversión extranjera por parte de ellos, la emisión de turistas, la emisión de remesas. Ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha advertido que toda Centroamérica y el Caribe quedará afectada en el corto plazo por el envío de remesas. Aunque aquí estamos celebrando que las remesas han aumentado y el Banco Central así lo dice, y ciertamente han aumentado, pero no hagamos mucha fiesta con esto, no lo presentemos como un logro, porque no es un logro, es una expresión de fracaso de la economía dominicana y del modelo dominicano, porque cuando entran más divisas lo que significa es que más dominicanos se han ido. Claro. Y que están trabajando en otras tierras. Qué bueno que han logrado la colocación que aquí no encontraron, y qué bueno que nos envían remesas, unas divisas que salen a cero costo para la economía dominicana. Aquí no hay una remesa, aquí no hay un dólar que sea más barato de lo que ha ingresado el país que lo que le sale por remesa.
el país no invierte en términos de costo un centavo por la remesa, en cambio por exportaciones, por turismo, por inversión extranjera directa, hay muchos costos asociados por parte de la economía dominicana. Y el 10% de los aranceles para cerrar con Estados afectará Unidos negativamente a la economía dominicana, porque estamos hablando de que nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos son alrededor de un 54%, que equivale a casi 8.000 millones de dólares. De alguna manera, como nosotros somos menos competitivos que México, que sí tiene otros, digamos, ventajas comparativas y ventajas competitivas respecto a nosotros, pues obviamente nuestras exportaciones pudieran ser afectadas hacia la baja. Ivanhoe, recordando la revolución cultural del camarada Mao y mirando pues el desarrollo luego de la Segunda Guerra Mundial, las guerras internas o de independencias de Asia, vemos la solidez de la economía asiática, sí, oriental, ¿verdad? O del este, para no quedarnos en Rusia, no incluir a Rusia en esta pregunta que te voy a formular. Tú has hecho una crítica importante de que un dólar por remesa no es un logro. Una expresión de fracaso. Es una expresión de fracaso y es obvio. Ha pasado el tiempo, Ivanhoe, y como economista te quisiéramos preguntar, ¿hasta cuándo la República Dominicana va a poder soportar una informalidad de su mercado comercial de casi más de un 57%, ¿verdad?, del trabajo? Pero otro elemento preocupante es que dependemos de las zonas francas, que son capitales golondrinas, la remesa que tú dices no aporta nada, pero además de, ya te dije de las remesas, pero además del turismo, que un anuncio de guerra, pues todo el mundo se recoge. ¿Cuándo vamos a dar ese salto para tener un crecimiento del Producto Interno Bruto, una solidez económica real en la República Dominicana? Como citaste a Mao, tal vez es importante decir aquí que Mao acuñó una expresión que dice que un trago amargo al año hace bien, porque le permite tener un reencuentro a uno con nuestros orígenes, ¿no? Especialmente aquellos que nos vivimos olvidando de las cosas. Y yo creo que la situación internacional como que no nos da espacio para nosotros poder decir, vemos soluciones en el corto plazo. Mira cómo ahora está la situación tensa entre las fronteras de Pakistán y la India, que probablemente pudiera ser el primer conflicto en donde la corriente musulmán se enfrente al hinduismo. Sería tal vez en las dimensiones de guerra, ¿no? Sí. Todo esto afecta el entorno internacional, y la República Dominicana, naturalmente, como un país poco competitivo, dependiente de la inversión extranjera, del modelo de desarrollo que hemos asumido, que es el turismo, una variable que, aunque ha sido positiva en su balance, depende más del mundo exterior que de nosotros mismos. De ahí que todas estas cosas hay que verla, analizarla, examinarla con mucho detenimiento. Yo creo que el llamado que el liderazgo político ha hecho respecto al caso haitiano, el presidente Abinader, el presidente Fernández y otros actores que han estado promoviéndolo, debe ser sobre la base, a mi juicio, desde el punto de vista mío, sobre la base de que el gobierno asuma una postura inicialmente solo de escuchar. Porque si el gobierno va sobre la base de que lo escuchen para que le aprueben lo que tiene planteado, será encuentros que no serán fértiles. Bueno, okay. Yeah. Okay. Bueno, en cuanto a la economía y la deportación masiva que hay, por ejemplo, con los nacionales haitianos, muchos indocumentados. Estamos hablando de que el 80% de los haitianos están de manera irregular e ilegal aquí en la República Dominicana. ¿Qué representa eso para la economía con respecto a la entrada y salida de divisas? En primer lugar, yo creo que también esa es otra expresión del fracaso de la política migratoria. Porque nosotros tenemos una frontera que no es tan difícil controlarla. Si aquí hay muchos ilegales, muchos residentes haitianos en condiciones de anormalidad migratoria, el problema no está aquí en las grandes ciudades del país, el problema está en la frontera.
que permite que entren y luego lo sacan y le cobran para que entren. O antes de sacarlo le cobran. Y antes estaba protegida y en este gobierno se dañó. Se ha aumentado. Ah. Ha aumentado. Pero existía. Yo sé que es un problema estructural que viene de décadas, pero ahora ha aumentado significativamente. Vamos para la política, Jaime Bajón. Se ha hecho algunos amagos, ¿no?, con estas redadas que se han hecho, porque el gobierno veía caérsele encima un problema nacional y reaccionaron. Como ellos son muy conocedores de lo que promovieron con la Marcha Verde, ellos se dieron cuenta o se están dando cuenta que se está gestando un movimiento nacional que puede darle la misma medicina que ellos dieron con la Marcha Verde. Bueno. Antes de salir del tema, perdón, Graimer, del tema económico, haga una proyección, profesor, sobre crecimiento de la economía en función de los mercados internacionales y la sincerización de los aranceles de Donald Trump. En la economía dominicana algo anda mal. Y la proyección que yo puedo hacer es que hacia la baja. El gobierno dominicano había estimado para este año 2025 un 5% de crecimiento. Yo creo que si llega a 4 debe celebrarlo. ¿Cómo? Pero el Fondo Monetario y todos esos organismos internacionales insisten en que Dominicana va a cerrar bien. No, va a cerrar bien respecto a otros países, pero vamos a cerrar mal respecto a nuestras propias metas que el gobierno se ha dado. Así que hay que ver las cosas. Yo pienso que el ejercicio comparativo primero hay que hacerse internamente. Cuánto yo me propuse, cuánto logré. Cuánto yo logré versus el que logró otro en otros países. Pero primero comparémonos con nuestras metas. ¿Qué posición tiene usted dentro de la Fuerza del Pueblo en este momento? Un simple miembro de la dirección central. No aspiro a más. Es más, puedo quedarme como un simple miembro de una dirección de base. Ajá. Sí, Tan sí. humilde. Sí, yo creo que los aportes pueden hacerse desde cualquier litoral. Sí, pero hay un proceso interno ahora y se van a elegir Así autoridades. es, así es. Ivanhoe, con esa larga experiencia, ¿no piensa aspirar a la dirección política? Mira, yo lo que aspiro es a seguir aportando en la Fuerza del Pueblo. Ahora mismo yo estoy elaborando un documento para proponérselo a la dirección política de mi partido, Fuerza del Pueblo, un documento para que podamos, desde la perspectiva de la persona que está hablando, que es economista, poder llevarle formación política a los miembros del partido Fuerza del Pueblo para que aprendan a hacer economía política desde ¿Y la no está en una oposición. secretaría usted? No, no estoy en ninguna ¿Usted no está en la Secretaría de Asuntos Económicos? Yo soy un militante orgánico. No, pero el problema es... Más, si tú que sabes de partido. Un simple miembro, ya te dije. Yo quiero preguntarle sobre la pugna. A veces los cargos hacen daño. Ah, sí. Sí, Ajá. sí. Es mejor que ¿Hacen lo digan, daño los sí. cargos? Sí, a veces. Pero no le hizo daño A cuando usted veces, fue sí, Por eso digo a veces. superintendente de valores. No dije A siempre. ver. No, estamos hablando de Ok, cargos es verdad, internos. cargos políticos. Bueno, actualmente está ya presentado como candidato a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo Antonio Florián Peñita, que es el líder histórico del PTD, que fue el que le sirvió de soporte para el surgimiento de la Fuerza del Pueblo, pero habían dos candidatos, tres inicialmente, que estaban procurando ser secretarios generales, Dioris Sánchez, Franklin Rodríguez y Manolo Pichardo, que declinó sus aspiraciones. Pero en el caso de la candidatura presidencial es donde se da la mayor atención. Por ejemplo, hay quienes están hablando de Leonel Fernández y de Omar Leonel Fernández, que está con puntuación muy alta en las encuestas. ¿Qué va a pasar en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué pasará con la candidatura presidencial? Mira, a mí me hubiera gustado el escenario, y todavía sigo aspirando que con pocas esperanzas, de que se premiara al compañero secretario general, se le ascendiera a una vicepresidencia y que la Secretaría General se le dejara a espacio de nuevas energías. Esa es la visión que tengo respecto a ese tema. Respecto al tema de candidatura presidencial, yo estoy muy contento en la Fuerza del Pueblo. Porque hoy día... ¿No está contento? Estoy muy contento con el tema de la posible candidatura presidencial. Porque nosotros estamos pasando de tener un solo candidato, un solo líder con posibilidad de ser candidato a la presidencia, a tener ahora un plan B. Ningún partido en forma natural ha creado un plan B.
como con potencial para ser candidato a la presidencia. Ese es el plan B. Me estoy refiriendo a Omar Fernández. Solo el PSOE hacía esas cosas y- en Europa. No, pero yo digo que en el patio, en el país. en el Ok. país, en forma natural. Fíjense cómo la imagen de Omar Fernández ha ido creciendo en el poco tiempo sin que todavía haya un equipo, una política de marketing a su alrededor para proyectarlo a nivel nacional. Pero ese fue el fracaso del PLD, tener tantos presidenciables. Ha sido el Pero fracaso, inorgánico. pero, perdón, pero ha sido el Inorgánico. fracaso del PRD toda su vida. Y va a ser el Inorgánico. fracaso Por eso del PRM. enfatiz- por El eso plan enfatiz- B no es muy bueno para Sí. la unidad interna de los partidos No, políticos. es bueno tener un plan B, siempre y cuando sea una expresión de naturalidad, sea una expresión de ser orgánico, que he enfatizado. Cuando dirigentes se creen presidenciables y así mismo se autodefinen, ahí es que viene el problema que usted señala. A mí Bueno. no se me ocurriría aspirar a la presidencia. Pero por hay ejemplo. muchos de la fuerza del No se le pueblo que ocurriría. lo No, han no se me optado. ocurriría. No tengo, creo que ese perfil, la sociedad no me ha señalado como con ese potencial. Yo creo que si algo me ha señalado es como economista. Gobernador del Banco Central. Bueno, Ha dicho Bueno, Daguarre ahí. por 5 años, que se designe por 5 años y ya. Ha dicho Andy Daguarre. sí, leí su trabajo. Con Andy uno siempre aprende. Yo creo que es un factor que pudiera considerarse y que en la ley monetaria y financiera pueda aumentarse el número de años mínimo que está establecido, que son 2 años. Sin embargo, ese no sería el único problema, porque la autonomía y la transparencia del Banco Central pueden ser fortalecidas sin que necesariamente se modifique la ley. Pero usted sí va a aspirar al Comité Central de nuevo. Mire, yo aspiro a seguir colaborando con la Qué fuerza del pueblo. barbaridad. A la Comisión Central. Hablemos del libro. Hombre más entonces. escurridizo. Hablemos del libro. ¿Usted parece japonés o chino? ¿Cómo es Soy chino? de ascendencia china a orgullo. Ajá, Sí. usted parece un chino. Ahí está. Ahí está el Emblemático libro. como un chino. Mira, ahí está el libro Ahí en está el pantalla. libro. Hablemos un poquito de este libro. Ahí vamos. Sí, desempeño, Encontraremos. así se llama, Desempeño Económico Pre y Post Ciclo Electoral. Este es un libro escrito por un economista haciendo uso de la economía política desde la perspectiva de la oposición. La economía política cuando surgió, bueno, en la parte filosófica, en la parte doctrinal, luego evolucionó hacia la academia, posteriormente evolucionó hacia las políticas públicas con Keynes. Desde entonces la economía política se hace desde los gobiernos a través de las políticas públicas. Luego viene la nueva economía política, que es la que estamos hoy día. Entonces yo me decía, pero ¿y cómo es posible que todo esté cargado hacia un solo lado? Que sea desde los gobiernos que se haga economía política. ¿Por qué nosotros los economistas que estamos en la oposición no podemos hacer economía política para que sirva de contrapeso? Y así las demás personas puedan recibir más información y tengan una mayor amplificación acerca de las interpretaciones narrativas que uno pueda construir acerca de del desempeño económico de un país. Y eso es lo que yo he hecho con mi libro Desempeño Económico Pre y Post Ciclo Electoral. Una visión de economía política desde la perspectiva de la oposición. Economía para el hogar, de es todo. un libro totalmente actualizado. Fue escrito, lo terminé de escribir ahora en febrero del 2025, de manera que la última parte que tiene que ver con un ejercicio me parece interesante, en el que hago como colofón del libro las conclusiones a las que entiendo de por qué, teniendo una apreciación métrica tan contraria hacia los gobiernos en cuanto al desempeño económico. Ustedes recordarán que todas las encuestas decían que más de un 60% desaprobaba la gestión económica de la actual gestión gubernamental. Sin embargo, terminan ganando. Entonces, ¿cómo se da ese problema? Yo lo enfoco y selecciono las últimas 5 elecciones que ha habido en la República Dominicana y entonces presento 2 hipótesis que están en el libro. La hipótesis de la movilidad y la hipótesis de la abstención o de la retirada, que es como utilizo en el libro. ¿Y la compra del voto no aparece ahí? Sí, claro que sí. ¿Aparece? Aparece. Y ¿Y también El aparece... factor dinero en la decisión electoral. Sí, ¿Aparece aquí? totalmente. Y aparece el tema de la economía conductual también. ¿Qué es eso? La economía conductual es el estudio que hacen los economistas de cómo poder influir en las decisiones que puedan tomar los ciudadanos electores a favor o en contra de una determinada
aspiración política. ¿Y dónde lo encontramos? Está en Amazon, en la versión digital, y está también en las principales librerías del país, como la librería Cuesta, apenas a 900 pesos. Tiene un 25% de descuento esta semana, me notificaron. Hasta ayer. Ya terminó. Ayer, como la canción. Pero fue la librería que puso el descuento, no fui yo. Ya no puedo ponerle más descuento. Aquí veo uno de los títulos, la deuda pública dominicana entre lo absoluto y lo relativo. Sí, porque este gobierno vive llenándose la boca diciendo que en la perspectiva de su economía política, de que la deuda pública ha bajado. Yo sostengo que lo contrario, que la deuda pública ha aumentado. Esa es la economía política desde y la un tema oposición. que hay aquí, Ivanhoe, para cerrar ya esta entrevista, incumplimiento del programa económico de Abinader. ¿Qué es lo que más ha incumplido Abinader en su gobierno? De todo, empezando por la vivienda. Si usted busca el programa de gobierno de Luis Abinader en materia de vivienda, diría, wow, si el déficit habitacional va a desaparecer en una gestión del presidente Abinader. ¿Usted no le reconoce nada a este gobierno? Con la alianza público-privada que se han hecho las ¿No viviendas. le reconoce nada a este gobierno? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Respeto a la democracia, a las libertades públicas. Mire cómo yo estoy hablando aquí. Sí. Y que el presidente coge la llamada cuando lo llama. Ajá, y los cuartos de Aerodón. Eso para mí es los cuartos de Aerodón. expresión importante. El adelanto económico de Aerodón. Está opaco eso. Ha quedado opaco. Y la lucha contra la corrupción y la Ha impunidad. habido avances importantes y yo creo que debe seguirse profundizando. Me parece eso un esfuerzo bastante Finalmente serio que ha tenido este Sí, gobierno. ya te tenemos que despedir, pero Qué ellos pena. no saben el vinculante que tenemos. ¿Cuál Va a sacar, es va la a sacar proyección? ahora. Acechen ahora, acechen Voleibol, ahora. voleibol. ¿Cuál es la proyección que tiene mi técnico favorito sobre el calendario actual de las reinas del ¿Viste? Caribe? Que vamos a un mundial este año. Mire, yo no tengo grandes expectativas de que podamos mejorar nuestra posición que tenemos hoy día, que creo que el 10 o el 11. Retornar al 7 o el 6 como tuvimos unos años ¿Y atrás. por qué tú sabes de no es eso, posible. Ivanhoe? ¿Desde dónde tú Él sabes de juega, eso? él juega. Vamos a ver, Ivanhoe. Yo soy amante y practicante del voleibol. ¿En serio? Desde la época que aquí no había cancha bajo techo. Ajá. La primera cancha, Eso nada más lo sabías tú. la primera cancha bajo techo en el que se practicó voleibol y baloncesto fue Villa Ah, Francisca. ya saben por qué que tú le estás cayendo atrás. Aquí. Cáfaro. Ojalá, él es un buen referente. Vamos a coger una muestra médica de sangre tuya y de Nini Cáfaro. A ver si descubrimos la Gracias forma. por el piropo. Tiene una liga los martes, tiene una buena liga de voleibol. Ajá. Sí, martes Sí. y jueves. Martes y jueves. Sí. Bueno. De todo un poco, ¿no? Qué bien. Todo aquí. Muchas gracias. Gracias, Ivanhoe, por Y acompañarnos. en el camino día de 6 hoy. kilómetros diarios. ¿También? Sí. No, ya Déjalo yo ahí. me siento humillado. Ahí están los trucos. Nos vemos, señores. Mañana nos encontramos aquí de nuevo en otra entrega de Matutino Su Mundo.